En cuanto a los medios, aquí sí que hay una coherencia versus lo que hemos visto antes, sobre todo donde han hecho más acciones de branded content es en digital, más de la mitad de los casos. En segundo lugar sería televisión, y veis que a partir de televisión los porcentajes son muy pequeños, son cada vez por debajo del 10%. Fundamentalmente donde se han hecho acciones de branded content en el último año, por lo menos los profesionales que hemos entrevistado, han sido o bien en televisión o bien en digital. Y en cuanto a los principales objetivos que tenían en la cabeza, y aquí solo los dejábamos que dijesen uno, ¿cuál era el principal objetivo cuando realizaste dicha acción? Sobre todo nos hablan del aumento de la notoriedad, del top of mind, y en segundo lugar del engagement. Eran dos de los más importantes que veíamos antes, aunque aquí cambian el orden. Aquí es primero la notoriedad y en segundo lugar el engagement, cuando antes en notoriedad estaba por debajo del engagement. Veis que fundamentalmente son estos dos objetivos. A partir de aquí también los porcentajes están por debajo del 10%. En cuanto a temas de presupuesto, coste, etcétera, les preguntamos cuál había sido el coste total de las acciones de branded content que habían llevado a cabo en este último año. A pesar, había ciertos profesionales, casi un 10%, que nos decían que no nos lo querían decir. Tener en cuenta que cuando hablábamos de branded content en muchos casos lo ven como algo muy confidencial dentro de su estrategia, y en los temas de coste preferían no decirlo, pero los que sí contestaron, pues la gran mayoría de ellos, casi la mitad de ellos, está por debajo de 50.000 euros, tanto en el coste de producción como en el coste de distribución, los separamos. Sí que es cierto que aquí dependía mucho del perfil del profesional en cuanto a la empresa que estaba trabajando. Sí que veis que, aunque la gran mayoría contestan menos de 50.000 euros, sí que hay ciertos profesionales que ya nos están hablando de que están invirtiendo entre $500.000 y $1 millón de euros en acciones de branded content, tanto en producción como en distribución. Fijaros, casi hay un 20%. ¿50 más 50 o es 50? No, sería 50 en producción. 50 de 50. Eso es. Vamos, menos de 50.000 euros, la mitad de los profesionales. También hay que tener en cuenta los medios donde nos han dicho antes que habían hecho acciones. El medio fundamental era digital, y claro, el digital no cuesta lo mismo probablemente una acción de branded content que en televisión. Probablemente los de televisión estén más en la parte de arriba y los que han hecho acciones más de digital estén en la parte de abajo. Tenéis una media, la media arriba, 132.000 euros de media gastados en producción y 171.000 en distribución, lo que hace un coste medio total más o menos de 300.000 euros por acción. También les preguntamos qué parte de su presupuesto, qué porcentaje del 100% de su presupuesto de comunicación han destinado a branded content. La media es un 7%, es decir, un 7% de su presupuesto de comunicación ha ido a parar a acciones de branded content. ¿Y de dónde provenía ese porcentaje de ese presupuesto? Sobre todo del presupuesto de medios. En más de la mitad de los casos, de la partida que procede de ese presupuesto para acciones de branded content es el presupuesto de medios, aunque también en un 33% también del presupuesto de comunicación. No suele haber mucho presupuesto ad hoc para esa acción de branded content, solo un 4% de los casos. Les preguntamos si llevaban acciones ad hoc para promocionar esa acción de branded content. En el 73% de los casos nos decían que sí, que hacían acciones para promocionar, para amplificar la acción de branded content. ¿Qué acciones llevaban a cabo? Sobre todo en social media y en el medio digital en general. Son los dos medios, las dos plataformas mayores más mencionadas. ¿Estas acciones están incluidas en el presupuesto que comentabas antes? No, estas son aparte. Serían aparte, porque es como más una acción convencional para promocionar la propia acción, ¿vale? Pero no es el presupuesto de... No, sería ad hoc. PR estaría en tercer lugar. Medios convencionales, y aquí lo curioso es que no desgranaban en los propios, no nos hablaban de un televisión, de un radio, simplemente nos decían
en genérico en medios convencionales, y a partir de aquí ya veis que el resto tiene poco porcentaje, pero casi todos son acciones en digital, y si sumáis social media, medio digital, web, bloggers, YouTube, etcétera, al final los principales medios que utilizan para promocionar la acción de branded content es el nuevo digital. Los profesionales que no, el 27%, y preguntábamos que por qué no. Pues más de la mitad consideran que la propia acción de branded content es suficiente, que no hay que promocionarla, no hay que amplificarla. Un 15% nos hablaba del tema de coste, incluso 1 de cada 10 nos decía, bueno, estamos probando, consideramos que es importante hacer branded content, pero lo de ir amplificando iremos viendo poco a poco en función de resultados, en función de objetivos. El futuro del branded content. Le preguntamos que en la cadena de contenidos, ¿qué es lo que más valoran? Y ordenaban por orden de importancia para ellos. Lo fundamental para ellos es el propio contenido, y es lógico, sobre todo con las definiciones que teníamos antes de generación de contenido, contenido relevante, integración de contenido, también por la diferenciación con la publicidad convencional. En segundo lugar, nos hablan de que tiene que ser una idea innovadora, y aquí probablemente vaya muy linkado con ese, cuando nos hablaban de agencia creativa antes dentro del ranking de agentes, todavía lo ven mucho como que la idea innovadora tiene que venir de la agencia creativa. En tercer lugar, el formato de éxito. En cuarto, el propio medio. Es más importante el formato en sí que no tanto el canal o la propia plataforma. La audiencia muy localizada, también es lógico cuando antes veíamos que uno de los principales objetivos era aumentar la notoriedad, y para aumentar la notoriedad, si tienes una audiencia muy localizada es complicado. Y por último, el propio plan de promoción. En cuanto a temas de medición y analytics, les preguntamos que hasta qué punto consideraban que era importante, tanto en una acción de branded content como en una acción de publicidad convencional, para ver realmente si había diferencias significativas entre uno y otro. Si vemos primero la importancia de 0 a 10 de la medición y analytics para una acción de branded content, pues de 0 a 10 la media sería un 8,33. Más de la mitad de los profesionales sí que le dan entre un 9 y un 10, es decir, para más de la mitad de los profesionales es muy importante la medición en una acción de branded content.